Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho sabor. Porque si me conocen, saben que la comida siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Hoy, prepárense porque les tengo una sorpresa deliciosa. Resulta que mi querido amigo Kan se acaba de mudar a su nueva casa. Y como buen amigo que soy, no podía dejar pasar la oportunidad de darle la bienvenida como se debe, con una rica, casera y espectacular pizza. Sí, escucharon bien, pizza. ¿A quién no le gusta la pizza, verdad? Es esa comida universal que une a la gente, que celebra momentos y que siempre, siempre saca una sonrisa. Así que acompáñenme en esta aventura culinaria, donde no solo prepararemos una pizza que le robará el aliento a Kan, sino que también les compartiré todos mis trucos y secretos para que ustedes también puedan convertirse en maestros pizzaiolos en sus propias cocinas. Les prometo que será una experiencia divertida, llena de sabor y sobre todo, muy fácil de seguir. Incluso si nunca han hecho pizza antes. No se dejen intimidar por las imágenes de chefs lanzando la masa por los aires, aquí vamos a hacerlo a nuestro estilo, con cariño y sin complicaciones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el mundo de la cocina con recetas fáciles, rápidas y deliciosas, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué tipo de recetas les gustaría que probáramos juntos. Sus sugerencias son mi inspiración, así que no duden en compartir sus ideas. Ahora sí, manos a la masa. Bueno, lo primero que necesitamos es, obviamente, la masa para la pizza. Aquí tenemos dos opciones: podemos comprar una masa ya hecha en el supermercado, que es una solución rápida y práctica, o podemos hacer nuestra propia masa desde cero. Yo, como soy un poco aventurero y me gusta el sabor auténtico de la masa casera, voy a optar por la segunda opción. Pero no se preocupen, no es nada complicado, les prometo que los guiaré paso a paso. Incluso si piensan que hacer masa es un arte reservado para panaderos profesionales, les aseguro que con esta receta se sorprenderán de lo fácil que es. Además, el aroma de la masa casera horneándose es simplemente incomparable. Para la masa vamos a necesitar harina de trigo, levadura fresca, agua tibia, sal y un poquito de aceite de oliva. Las cantidades exactas las voy a dejar en la descripción del vídeo para que no tengan que preocuparse por anotarlas ahora. Pero les adelanto, lo importante es la calidad de los ingredientes. Una buena harina, una levadura fresca y un aceite de oliva de sabor intenso marcarán la diferencia en el resultado final. Lo primero que haremos es activar la levadura. En un recipiente pequeño, vamos a disolver la levadura en el agua tibia. Es importante que el agua no esté demasiado caliente, porque podría matar la levadura. A eso le llamamos escaldar la levadura y arruinaría nuestra masa. Añadimos también una pizquita de azúcar, esto ayuda a alimentar la levadura y a que se active más rápido. Removemos bien y dejamos reposar por unos 10 minutos, hasta que veamos que la levadura empieza a burbujear y a espumar. Eso significa que está lista para usarse. Es como despertar a un gigante dormido, y esas burbujas son la señal de que está lista para hacer magia en nuestra masa. Mientras la levadura se activa, en un bol grande vamos a colocar la harina y la sal. Mezclamos bien con una cuchara o un tenedor. Es importante mezclar bien la sal con la harina antes de agregar la levadura, ya que la sal puede inhibir la acción de la levadura si entra en contacto directo con ella. Una vez que la levadura esté lista, la agregamos al bol con la harina. Añadimos también un chorrito de aceite de oliva. El aceite de oliva no solo le da sabor a la masa, sino que también la hace más suave y elástica. Ahora viene la parte divertida: amasar. Con las manos bien limpias, empezamos a integrar todos los ingredientes. Al principio, la masa estará un poco pegajosa, pero no se preocupen, es normal. Seguimos amasando durante unos 10 a 15 minutos, hasta que la masa se vuelva suave, elástica y se despegue fácilmente de las paredes del bol. Amasar es como un ejercicio para la masa, fortalece el gluten y le da esa textura perfecta. Si sienten que la masa está demasiado seca, pueden agregar un poquito más de agua tibia. Si está demasiado pegajosa, pueden agregar un poco más de harina. Pero tengan cuidado de no excederse.
La clave está en ir agregando los ingredientes poco a poco, hasta obtener la consistencia deseada. Recuerden, la paciencia es fundamental en la cocina. Una vez que la masa esté lista, formamos una bola y la colocamos en un bol ligeramente engrasado con aceite de oliva. Cubrimos el bol con un paño húmedo y dejamos reposar en un lugar cálido durante al menos 1 hora, o hasta que la masa haya duplicado su tamaño. Este es un paso crucial para que la masa quede esponjosa y deliciosa. La levadura necesita tiempo para hacer su trabajo, para fermentar la masa y darle esa textura aireada que tanto nos gusta. Mientras la masa reposa, podemos aprovechar para preparar la salsa y los ingredientes. Mientras la masa reposa, vamos a preparar la salsa de tomate y los ingredientes para la pizza. Para la salsa podemos usar una salsa de tomate que ya tengamos en casa, o podemos hacerla nosotros mismos. Yo voy a optar por la segunda opción, porque me gusta controlar los ingredientes y el sabor. La salsa casera es mucho más rica y sabrosa que la salsa comprada, y además, es muy fácil de hacer. Para la salsa casera, vamos a necesitar tomates maduros, cebolla, ajo, aceite de oliva, orégano, albahaca, sal y pimienta. Primero vamos a pelar y picar los tomates. Picamos también la cebolla y el ajo finamente. En una sartén con aceite de oliva, sofreímos la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Añadimos los tomates picados, el orégano, la albahaca, la sal y la pimienta. Cocinamos a fuego lento durante unos 30 a 40 minutos, o hasta que la salsa se haya espesado. Si quieren una salsa más lisa, pueden pasarla por un pasapuré o una licuadora. La clave para una buena salsa es cocinarla a fuego lento, para que los sabores se mezclen y se intensifiquen. Además, el aroma que desprende la salsa mientras se cocina es simplemente irresistible. Ahora, vamos a preparar los ingredientes para la pizza. Yo voy a hacer una pizza clásica de pepperoni y champiñones, pero ustedes pueden usar los ingredientes que más les gusten: jamón, pimiento, aceitunas, cebolla, queso, etc. La pizza es un lienzo en blanco donde pueden dar rienda suelta a su creatividad. Aquí es donde realmente podemos personalizar nuestra pizza y hacerla única. Pueden experimentar con diferentes combinaciones de sabores, desde las más clásicas hasta las más atrevidas. Una vez que la masa haya reposado y duplicado su tamaño, la sacamos del bol y la colocamos sobre una superficie enharinada. Con un rodillo extendemos la masa hasta obtener el grosor deseado. Yo la prefiero un poco fina, pero ustedes pueden hacerla más gruesa si lo prefieren. La clave para extender la masa es hacerlo con cuidado, para no romperla. También pueden usar sus manos para darle forma a la masa, estirándola suavemente desde el centro hacia los bordes. Colocamos la masa sobre una bandeja para pizza previamente engrasada. Extendemos la salsa de tomate sobre la masa, dejando un borde libre alrededor. Este borde es importante para que la pizza tenga una corteza crujiente. Añadimos el queso mozzarella rallado, el pepperoni y los champiñones. Espolvoreamos un poco de orégano por encima. Horneamos la pizza en un horno precalentado a 220 grados Celsius durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso esté burbujeante. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del horno, así que es importante estar atentos y vigilar la pizza para que no se queme. El olor que sale del horno mientras la pizza se hornea es simplemente delicioso, una mezcla de tomate, queso y hierbas que nos abre el apetito. Mientras la pizza está en el horno, vamos de camino a casa de Can. Espero que esté en casa y que le guste la sorpresa. Estoy seguro de que esta pizza casera le encantará, y le hará sentirse como en casa en su nuevo hogar. Ya quiero ver su reacción. Además, el hecho de que la haya preparado yo mismo, con todo el cariño del mundo, le dará un valor añadido. Can, amigo sorpresa. ¿Pero qué dices? ¡Qué alegría verte! ¿Y esto? Una pizza. ¡Qué detalle, amigo, qué detalle! Pasa, pasa, que no te quedes en la puerta. ¿Vieron? Le encantó la sorpresa. Y la pizza, ni se diga, se la devoró en un abrir y cerrar de ojos. Me alegra mucho haber podido darle esta bienvenida a su nuevo hogar. Ver su cara de felicidad al probar la pizza es la mejor recompensa. Y bueno, mi gente bonita, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que la cocina es un espacio para experimentar, para divertirse y sobre todo, para compartir momentos especiales con las personas que queremos.
No se limiten a seguir recetas al pie de la letra, atrévanse a experimentar con nuevos ingredientes, a adaptar las recetas a sus gustos y a crear sus propios platos. En resumen, hoy aprendimos a hacer una deliciosa pizza casera desde cero, desde la masa hasta la salsa. Vimos que no es nada complicado y que con un poco de paciencia y amor, podemos obtener resultados increíbles. Además, aprendimos la importancia de sorprender a nuestros amigos y familiares con detalles que les hagan sentir queridos y apreciados. Un gesto tan simple como preparar una pizza puede marcar la diferencia y crear un recuerdo imborrable. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se animen a preparar esta pizza en casa y que me cuenten en los comentarios cómo les fue. ¿Qué ingredientes le pondrían ustedes a su pizza? Me encantaría saberlo. Sus ideas son siempre bienvenidas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para comer pizza mala. Así que a cocinar y a disfrutar.